Dice así la palabra de Dios. Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Oremos una vez más, ¿sí? Espíritu de Dios, te queremos pedir en esta mañana que vengas a escribir tus leyes en nuestros corazones, que vengas a guiarnos a toda verdad, que vengas a mostrarnos, a recordarnos al corazón las palabras de Jesús y que vengas a glorificar a Jesús en medio de tu iglesia. Ninguno de nosotros puede cambiarse a sí mismo, ninguno de nosotros puede santificarse a sí mismo, pero fuiste enviado para ser nuestro consolador, nuestro maestro y el que nos santifica. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que vengas en esta mañana y que por medio de tu palabra puedas despertarnos a la necesidad de dar muerte al pecado en nuestra vida. No queremos contristarte, no queremos con nuestra incredulidad apagar tu obra en nosotros. Te pedimos que exaltes a Jesús con tu palabra en medio nuestro. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de la santificación. Bien, y vamos a detenernos en este versículo que es uno de los versículos más importantes de la Escritura acerca de la santificación. ¿Sí? Creo que todos los que estamos acá, si no me equivoco, tenemos alguna mascota. ¿Sí? Y en general a las personas, a las familias les gusta tener mascotas. ¿Sí? Y salvo algunos casos particulares, la mascota por excelencia del ser humano es el perro. ¿Cierto? El perro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el perro está en casi todos los lugares donde llegó el ser humano. ¿Sí? Casi todos los lugares. A mí me da mucha curiosidad, por ahí a veces veo alguna película o algún documental y no sé si ustedes se dan cuenta, pero un documental, no sé, del Polo Sur, están encamperados y ¿qué hay en las bases? Perros. Polo Norte, perros. En el desierto, el perro, también. En el Himalaya, allá arriba, con los que están allá arriba, esos monjes, también hay perros. El perro está ahí, siempre. Donde está el ser humano, parece que ha llegado también el perro. Es un animalito que nos ha resultado no solamente útil, porque el perro es un animal útil, sino también nos ha resultado muy placentera su compañía. En general, salvo casos muy particulares, al hombre, a la mujer, al niño le gusta tener la compañía de un perro, ¿no es cierto? Están en nuestras ciudades, están en nuestros patios, están en nuestras plazas y algunos hasta duermen en nuestras camas con nosotros, ¿sí? Ese es el perro. Bueno, hay otras personas que le gustan otras mascotas, ¿no es cierto? Como los gatos, ¿no es cierto? Y otros animalitos un poquito más raros. Pero a la gente común, digo a la gente común porque hay bichos raros por todos lados, pero a la gente común no tiene ni alacranes ni serpientes como mascotas, ¿cierto? No tiene. Al contrario, si nosotros vemos un alacrán en nuestro patio, bueno, acá no tanto, pero por ejemplo nosotros vimos en Rosario estaban los alacranes de los malos, los venenosos, malos. Nosotros los vemos un alacrán, ni que hablar de una serpiente, y nosotros no los invitamos a que pasen a nuestro comedor y que jueguen con nuestros niños. Nosotros inmediatamente los matamos. Eso es lo que hacemos.
Si veo un alacrán, veo un animal venenoso, veo una serpiente, los matamos. No tenemos piedad, y ni siquiera es prudente ni sabio tener piedad en esos bichitos, porque sabemos bien que si nosotros no los matamos, corremos peligro de que esos bichos nos maten a nosotros. ¿Sí? Bueno, el texto que nosotros leímos hoy justamente está en nuestras Biblias, para enseñarnos que nosotros no debemos tratar al alacrán del pecado como si fuera nuestra mascota. ¿Sí? Como si fuera nuestra mascota. Un viejo pastor, reflexionando sobre este pasaje, resumió la idea principal de este versículo de la siguiente manera. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Sí? Y de esto trata este pasaje. Y en esta idea es en la que quiero que hoy reflexionemos alrededor de este pasaje. ¿Sí? No podemos tratar al alacrán del pecado como si fuera nuestra mascota. No podemos hacerlo. ¿Sí? Este pasaje tiene dos ideas principales que van a ser los puntos de nuestra predicación. Bien, la primera es que el pecado tiene el poder de matarnos, porque Pablo dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Bien. Y la segunda parte de este versículo es que es nuestro deber, es nuestro llamado darle nosotros muerte al pecado. Pero si ustedes, por medio del Espíritu, dan muerte al pecado, vivirán. ¿Cierto? Entonces, primera parte, el pecado tiene el poder de matar. Yo quiero que le hagamos dos preguntas a este versículo para empezar. Concentrémonos en la primera parte. El pecado tiene el poder de matar. La primera pregunta que quiero que le hagamos es ¿qué significa vivir conforme a la carne? Porque este texto dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Es importantísimo saber lo que significa vivir conforme a la carne. Porque si este texto me dice que si yo vivo conforme a la carne voy a morir. Entonces yo quiero saber qué significa vivir conforme a la carne. Y espero que ustedes también. Bueno, para responder a esta pregunta vamos a leer algunos versículos más arriba en donde Pablo habla mucho acerca de lo que significa vivir conforme a la carne. Un capítulo atrás, capítulo 7, en el versículo 5, dice así el apóstol Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Sí? Fíjense que de nuevo acá está la relación entre la carne y la muerte. ¿Bien? Versículo 14 también del capítulo 7 dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. Acá hay una relación entre ser carnal y ser esclavo del pecado. Y en el versículo 18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Leamos algo más, un poquito más adelante. Ahora en el capítulo 8, pero el versículo 5, dice Pablo que los que viven conforme a la carne, acá está la misma frase, vivir conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y el versículo 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todos estos versículos, ¿sí? Vamos a armar una definición con todos estos versículos de qué significa. Pablo, a ver, ¿qué significa vivir conforme a la carne? ¿Qué es vivir conforme a la carne? Si juntamos todas las piezas de todos estos versículos, podemos resumirlo de la siguiente manera. Vivir conforme a la carne es vivir en una rebeldía constante a la ley de Dios, experimentando el señorío y la autoridad del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Experimentando el señorío y la autoridad del pecado en nuestras vidas. Pablo lo grafica de una forma muy experimental, en la que todos nosotros nos podemos sentir identificados. Cuando él dice, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer,
y el mal que no quiero hacer, eso hago. Si nosotros queremos razonar esa frase, es muy difícil de razonarla. ¿Cómo es eso que quiero hacer algo, no puedo? Pero cuando lo pasamos por nuestra experiencia, es muy claro. Es muy claro. ¿Quién no puede decir que ha experimentado eso? Bien, y Pablo acá nos está diciendo que esa es la esclavitud del pecado y eso es lo que significa vivir conforme a la carne. Y esa esclavitud llega al punto en que nos volvemos incapaces de someternos a la voluntad de Dios. ¿Bien? Eso es vivir conforme a la carne. Es experimentar el señorío y la autoridad del pecado en nuestras vidas. Y Pablo dice que si vivimos de esa manera, habremos de morir. Habremos de morir. Entonces, Pablo, ¿qué es vivir conforme a la carne? La primera pregunta. Es vivir bajo la autoridad y bajo el señorío del pecado en nuestras vidas. Eso es vivir conforme a la carne. Segunda pregunta, Pablo, ¿a qué te referís con morir? ¿Qué te referís con morir? Y alguien puede pensar, bueno, quizás se trate de la muerte física. Bueno, ¿cuál es el problema si pensamos que Pablo está hablando de la muerte física? Quizá alguien puede decir, bueno, si tenés una mala vida vas a terminar mal. Bien, y en algunos casos es cierto, pero el problema es que no mueren solo las personas que viven conforme a la carne, muere todo el mundo, ¿sí o no? Los cristianos que han consagrado su vida a Dios en el campo misionero, en el ministerio, en sus familias, ellos también mueren. Ellos también mueren. O sea que la muerte física no es algo que está reservado únicamente para los que viven conforme a la carne. La muerte física es el destino de todos los hijos de Adán. Entonces esta muerte, que está dirigida específicamente a los que viven conforme a la carne, tiene que ser otra muerte. Tiene que ser otra muerte. Es la condenación eterna. ¿Sí? Es la condenación eterna. Es lo mismo a lo que se refirió Jesús cuando, hablando del día del juicio final, dijo que en aquel día va a haber mucha gente que va a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y dice, y yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Vivieron conforme a la carne, entonces van a perecer eternamente. Hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, este pasaje enseña, hermanos, algo que yo quiero que nos grabemos en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y es que el pecado tiene el poder para condenarnos eternamente. El pecado tiene el poder para condenarnos eternamente. Que si nosotros vivimos conforme a la carne, si vivimos coqueteando con el pecado, si vivimos invitando a ese alacrán a que viva en nuestras casas, lo subimos a nuestras faldas, lo acariciamos, lo alimentamos, vivimos como si fuéramos nosotros los que estamos en el control, vamos a perecer eternamente. Si viven conforme a la carne van a morir, van a ser condenados eternamente. ¿Sí? Yo estoy convencido, mis hermanos, que si los cristianos creyéramos con todo nuestro corazón, de verdad, la seriedad de lo que enseña este pasaje, que el pecado tiene el poder de condenarnos eternamente, nosotros nos tomaríamos nuestra santidad con una seriedad diferente a la que nos la tomamos. Y de esto trata la segunda parte de este versículo. ¿Cómo entonces debemos tratar con el pecado? Si el pecado tiene el poder de condenarme eternamente, ¿cómo debe ser mi relación con el pecado? ¿Cómo debo tratar diariamente yo con el pecado? ¿Bien? Y de eso trata la segunda parte de este versículo. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Vivirán. O sea que al pecado lo que debemos hacer es matarlo. Esa es la palabra que usa Pablo acá, ¿no? Si por el Espíritu hacen morir, dice Pablo, hacen morir. O sea, el pecado hay que matarlo. Esa debe ser nuestra constante y perpetua relación con el pecado. Matarlo.
¿sí? Matarlo. Acá hay tres cosas que quiero que veamos. Veamos que hay una urgencia que Pablo quiere poner sobre nosotros. Él nos manda a hacer morir las obras de la carne. ¿Bien? Hay un medio también por el cual lo hacemos morir. Es por el Espíritu. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, y hay una recompensa, viviremos. ¿Lo ven? Hay una urgencia, debemos hacer morir a las obras de la carne. Hay un medio, un instrumento que es el Espíritu Santo, y hay una recompensa. Si hacemos eso, viviremos. Viviremos. ¿Bien? Vamos a la urgencia. Hacer morir las obras de la carne. Mis hermanos, ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? ¿Sí? En palabras sencillas, es que al pecado no hay que concederle ni un centímetro. Ni un centímetro en nuestras vidas. ¿Sí? Guardia alta, todo el tiempo. Mentalidad de guerra, estado de alerta. ¿Sí? Todo el tiempo. Porque el pecado es un enemigo que no solamente viene de afuera. El pecado también es un enemigo que tiene sus espías infiltrados adentro nuestro. ¿Sí? Adentro nuestro. Esto es lo que significa, mis hermanos, en parte, que fuimos llamados por Cristo a tomar nuestra cruz cada día si queremos ser sus discípulos. ¿Bien? No podemos relajarnos. No podemos relajarnos porque el pecado no nos da tregua. ¿Sí? El pecado es una fuente que está brotando permanentemente. ¿Sí? Es una fuente que está brotando permanentemente. Nosotros, si decimos que somos llamados a matar al pecado, eso significa que nosotros no podemos tratar al pecado como si fuera una mascota. Vuelvo a la ilustración de la mascota, ¿no es cierto? Nosotros a las mascotas las tratamos como si nosotros estamos en el control. Como si nosotros estuviésemos en el control. ¿A qué me refiero? Bueno, no sé, por ejemplo, mi perro, Watson. Algunos de ustedes lo conocen. Él está en el patio. Cuando yo considero, o mi esposa, considera que hace frío, o que hace mucho calor, o que tiene ganas de entrar, le abrimos la puerta, pero bajo nuestro permiso. Le abrimos la puerta. Tiene un lugar, quédate ahí. Se para y quiere caminar, no, volvé ahí. Quiere salir, sale. Pero estamos nosotros al control, ¿lo ven? Lo dejamos entrar, tiene un lugar. Yo no puedo tratar al pecado así. El pecado, cuando tratamos con el pecado, nosotros no estamos al control. Nosotros no estamos al control. No puedo tratar con el pecado como si yo pudiese permitirle acercarse pensando en que cuando yo quiera lo voy a ordenar que se aleje y se va a alejar. El pecado no es una mascota, no es un perro, es un alacrán, ¿sí? No es un perro, es un alacrán. No le voy a dejar que se acerque. Yo no estoy al control. Cuando lo vea, lo piso. Ese es el llamado de este pasaje. El llamado de este pasaje es que el pecado va a asomar su cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo no soy llamado simplemente a alejarlo. Soy llamado a sacar una espada y cortarle la cabeza. Y cuando vuelva a salir, volver a sacar la espada y cortarle la cabeza. No puedo hacer concesiones. No le puedo dejar que aparezca. Cuando se asome y se va a asomar, mi llamado es matarlo. Matarlo. Bien, el problema es que hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a tratar con el pecado como si nosotros estuviésemos en control. Como si nosotros estuviésemos en control. ¿A qué me refiero con esto? A ver, hemos aprendido, pienso yo que es un vicio, es una mala aplicación de una verdad bíblica, pero hemos aprendido a creer que puesto que nuestra salvación no depende de nuestras obras y que solamente por la fe en Cristo, entonces no hace falta que nos esforcemos por matar al pecado. No es tan trágico, o por lo menos pensamos que no es eternamente trágico. Obviamente pensamos que lo ideal es luchar contra el pecado. Pero asumimos y no nos preocupa
convivir con algunos de esos pecados a los que consideramos menores. ¿Sí? Y yo quiero aclarar, no estoy diciendo que nuestra salvación no sea solo por la fe. Nuestra salvación es solo por la fe. Nuestra salvación es aparte de nuestras obras. No nos ganamos nuestra salvación por medio de nuestra santidad. Eso no es bíblico. Nuestra salvación es solo por la fe. Pero la fe que salva es una fe que se aferra a Jesús como el tesoro del alma y que aborrece al pecado que nos separa de Cristo. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Por lo tanto, ser salvos por la fe significa que por esa fe vamos a luchar contra el pecado y le vamos a dar muerte mientras transitemos el camino angosto. Porque si mi fe en Cristo no me lleva a odiar el pecado, entonces esa fe es una fe falsa y no me va a salvar. ¿Sí? Es una fe falsa que no me va a salvar. La tragedia, mis hermanos, del falso cristianismo es que se levantó una generación de hombres y mujeres que ha hecho de la salvación solamente por la fe un permiso para vivir relajadamente. Permiso para vivir relajadamente. Una pequeña dosis de moralidad suficiente para que encajemos en lo que se supone que es la vida cristiana. Pero que no nos incomode ni nos cambie la vida demasiado. Que podamos vivir una vida relativamente común y corriente. La mínima moralidad que suponemos que se requiere de alguien que dice que es cristiano. Y con eso alcanza. Pero eso no es la santidad, mis hermanos. Eso no es la santidad. La santidad es la obra de Dios de hacernos conforme a la imagen de Jesús al librarnos del poder del pecado. Eso es la santidad. ¿Sí? No podemos pensar que la santidad se trata de cumplir un mínimo y que por encima de ese mínimo, puedo relajarme. Voy viendo. Vamos viendo. ¿Sí? Entonces, quizás tenemos un hombre que no va a ser un vago mantenido, pero que se permite de vez en cuando perder su tiempo en entretenimientos vanos, descuidando sus responsabilidades, series, fútbol, redes sociales y todas esas cosas. No estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo que cuando eso nos quita del foco de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos, se convierten en cosas malas. Quizás no seamos repulsivamente groseros, pero nos permitimos quizás tener alguna conversación inadecuada con algún compañero de trabajo, de escuela o lo que sea. No somos adúlteros, pero nos permitimos mirar cosas que no debemos. No salimos a robar ni nos llevamos las cosas que no es nuestro, pero nos permitimos evadir impuestos, descargar música, libros ilegales y cosas por el estilo. Es como que la moralidad mínima la cumplimos. Pero no nos preocupa parecernos a Cristo, nos preocupa cumplir con esa moralidad mínima. No estamos dándole muerte al pecado, lo estamos tratando como una mascota. Le estamos permitiendo que se acerque pensando que nosotros estamos en el control y que cuando nosotros querramos les vamos a dar entrada. Eso no es darle muerte. Al pecado se le da muerte. Al pecado se le da muerte. Al pecado se saca la espada y se le corta la cabeza. Se le corta la cabeza. Nosotros, mis hermanos, si nos tomamos en serio lo que enseña Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros no tenemos la fuerza para mirar al pecado a los ojos. No la tenemos. Y a veces parecemos tan necios porque lo hemos experimentado una y otra vez. Hemos experimentado una y otra vez cayendo en la misma tentación que nosotros no tenemos la fuerza para mirar al pecado a los ojos, para enfrentarlo, para hacerle frente. No podemos. Lo único que nosotros podemos hacer es sacar la espada y cortar la cabeza. No podemos, no tenemos que aspirar a otra cosa.
No podemos pensar que estamos nosotros en el control, que nosotros le decimos hasta dónde puede avanzar y que de ahí en adelante nosotros le vamos a impedir avanzar. Eso es una ilusión. Quiero que se convenzan, quiero que nos convenzamos de que eso es una ilusión, Al pecado no se le debe dar ni un centímetro. Recordemos, el pecado no es una mascota que podemos controlar o domesticar. Es una serpiente que nos va a estrangular el alma si le damos un centímetro. Eso es el pecado. Y dice el apóstol Pablo que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Si dejamos, si coqueteamos, si nos acostumbramos a convivir con esos pecados menores que orbitan a nuestro alrededor, ellos no solo nos van a impedir madurar, ellos nos van a enviar a la condenación eterna. Por eso la urgencia de Pablo es: mátenlo. Si la consecuencia no fuera tan grave, no habría tanta urgencia, ¿lo ven? Pero la consecuencia, lo que está en juego, es la vida o la condenación eterna. Por eso, la urgencia con la que Pablo dice: maten, den muerte a las obras de la carne. ¿Sí? Ahora la pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta que nos hacemos los débiles pecadores, que sabemos realmente que el pecado es un poder más fuerte que nosotros. ¿Cómo lo hago? ¿Sabes las veces que he intentado? ¿Sabes las veces que intenté luchar, que hice promesas, que oré, que hice un montón de estrategias, que busqué en libros, en predicaciones, en consejos, a alguien que me dijera cómo poder matar al pecado? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pablo acá lo dice de forma sencilla. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y es porque la única forma que nosotros tenemos de matar al pecado es mediante el Espíritu Santo. Es la única forma. ¿Sí? ¿Recuerdan hace 2 semanas la última predicación? Cuando vimos que la obra, nuestra lucha con el pecado, es algo que nosotros hacemos y que Dios hace. Nosotros hacemos cosas, nos esforzamos, hacemos cosas comunes y corrientes, y el Espíritu Santo pone la fuerza divina que hace falta y que nosotros no tenemos para que por medio de esas acciones comunes y corrientes el pecado muera en nuestras vidas. ¿Bien? Esa es la clave para que nosotros podamos entender qué significa que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. ¿Sí? Así que yo quiero que tratemos de, teniendo eso en mente, que es muy importante, matar al pecado es una obra que nosotros hacemos y que Dios hace a través de nosotros. Teniendo eso en mente, veamos qué significa que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Es crucial que podamos entender qué significa. Es una declaración sencilla, pero a la que nosotros la tenemos que llenar de contenido bíblico. ¿Qué significa por el Espíritu? ¿Significa que tengo que esperar que el Espíritu Santo caiga sobre mí de alguna forma sobrenatural y que yo de repente tenga energía suficiente para abandonar un pecado? ¿Eso significa? ¿O significa alguna otra cosa? Bueno, vamos por partes. Lo primero que nosotros tenemos que comprender es que matar al pecado es un milagro. Es un milagro que solo se puede conseguir mediante el Espíritu. De hecho, Pablo lo dice en este mismo capítulo, pero unos versículos más arriba. Fíjense el versículo 3. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿qué es lo que la ley no podía hacer? Librarnos del pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la ley? La ley pone el mandamiento delante de mí y yo, como soy carnal, vendido al pecado, basta con que Dios me diga: no codicies, para que yo quiera codiciar. Ese es el argumento de Pablo. ¿Sí? La ley es buena porque está bien no codiciar, pero Dios me dice que no codicie y eso solo ya me da ganas de codiciar. ¿Bien?
Ese es el argumento de Pablo. Entonces Pablo dice, la ley no les puede librar de la esclavitud del pecado. Lo que era imposible para la ley, porque la ley era débil por culpa nuestra, porque somos carnales, dice, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Lo vimos la primera vez. Cristo clavó en la cruz a nuestro hombre de pecado. ¿Pero qué más hizo? Para que el requisito de la ley, ahora sí, se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que es imposible para nosotros ser libres de la esclavitud del pecado, pero por el Espíritu Santo somos libres. El único que puede librarnos es el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. No tenemos forma, librados a nuestros propios recursos, de matar al pecado. No podemos. El único que lo puede matar es el Espíritu de Dios. Ahora, segunda cosa, segundo paso, demos un paso más. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para venir a nuestras vidas y con su poder matar al pecado? Esto es clave. Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Quiero que lo lean con sus propios ojos conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesús fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo que quiero averiguar de ustedes. Y acá está pregunta clave. Le pregunta Pablo: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunta Pablo. ¿Cuál es la respuesta? Una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Así recibieron el Espíritu. No se lo ganaron ellos por sus obras, lo recibieron por el oír con fe. Sigue Pablo. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Respuesta? ¿Cómo les da el Espíritu? Por el oír con fe. Por el oír con fe. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a los creyentes? ¿Viene porque nos lo ganamos nosotros por las obras de la ley? No. Por el oír con fe. ¿Oír qué? ¿Oír qué? Versículo 6. Así, esa es la respuesta que da Pablo. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes son expertos, hermanos, en este pasaje. Ya lo hemos visto un montón de veces estudiando Génesis. ¿Qué fue lo que creyó Abraham y le fue contado por justicia? La promesa de Dios. ¿Bien? O sea que la respuesta que está dando Pablo acá es que los creyentes reciben el Espíritu Santo por medio de oír con fe la promesa de Dios, las promesas de Dios. ¿Bien? ¿Queremos matar al pecado mediante el Espíritu? No hay otra manera que no sea recibiendo con fe la palabra de Dios. Recibir con fe la palabra de Dios es el canal por medio del cual el Espíritu Santo viene a hacer el milagro que nosotros no podemos hacer, que es cortarle la cabeza al pecado. ¿Sí? Cortarle la cabeza al pecado. O sea que esto irremediablemente nos conduce, mis hermanos, a nuestra absoluta necesidad de tener nuestras mentes y nuestras conciencias sumergidas en la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino en el día de nuestra salvación cuando oímos con fe la promesa de Dios, la promesa del Evangelio. Ahí vino. Eso dice Pablo. Una sola cosa quiero saber de ustedes.
recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. Y ahora, el Dios que les da el Espíritu Santo, que obra milagros entre ustedes, ¿cómo lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? El mismo Dios que empuña la espada que mata al pecado por medio de su Espíritu Santo y le da muerte al pecado. ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de las obras de la ley? ¿Por medio de sus propios deseos egoístas? ¿Sus propios deseos de vanagloria? ¿Sus propios deseos de vencer la frustración? ¿De cumplir con las expectativas de otros? No, no lo hace así. No son por esas falsas motivaciones para ser personas más santas o más morales. Lo hace cuando oímos y recibimos con fe la palabra de Dios. Así es como Él viene y mata el pecado. De manera que la única forma que nosotros, el único camino que nosotros tenemos para que el Espíritu Santo mate al pecado en nuestras vidas es que nosotros empuñemos en nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios, mis hermanos, es el arma que obra el milagro en nuestras vidas. Cuando hablo de milagro, estoy hablando del milagro de matar al pecado. Recordemos que es un milagro. ¿Sí? Por lo tanto, si usted y yo queremos que el pecado muera en nuestras vidas, una condición necesaria es que nosotros tenemos que leer, meditar y absorber la palabra de Dios. El pecado no va a morir de otra manera. No va a morir de otra manera. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿no? A veces buscamos, me parece, explicaciones demasiado sofisticadas para nuestro pecado. No sé, como nuestros estados de ánimo, como las cosas que nos han pasado cuando éramos niños y que nos han hecho más propensos a vivir de determinada manera o de determinada otra manera. Y ojo, yo no le estoy restando importancia a las marcas que personas y circunstancias puedan dejar en nuestra vida. No le estoy restando importancia. Solo estoy diciendo que la mayoría de las veces la explicación es mucho más sencilla. Y es que la palabra de Cristo no mora en abundancia en nuestros corazones. Es más sencillo, mucho más sencillo que especular en cosas del pasado o que me han moldeado la personalidad. ¿Sí? No conocemos la Escritura. No conocemos las promesas de Dios que son capaces de librarnos del pecado. Y el Espíritu Santo se ha comprometido a venir a nosotros para librarnos del poder del pecado por medio de la palabra de Cristo. Sin palabra de Cristo no hay espada del Espíritu. Y sin espada del Espíritu el pecado no muere. El pecado no muere. Los esfuerzos serán vacíos. Ahí sí, déjenme decirles, ahí sí son nuestras fuerzas. Con todo lo que hay detrás de esa frase, ¿no? Pero ahí sí son nuestras fuerzas. Sin palabra de Cristo no hay espada del Espíritu. Sin espada del Espíritu el pecado no muere. Sin espada del Espíritu el pecado no muere. ¿Bien? Esta dinámica es tan importante que le vamos a dedicar una predicación entera a cómo funciona todo esto, la relación entre el Espíritu, la palabra, la fe y nuestra santificación. Pero por ahora, quedémonos con esto. El Espíritu se ha comprometido a venir a nosotros para librarnos del pecado a través de la palabra de Cristo. Ahora, no es solamente que nosotros tenemos que conocer la palabra de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Dijo el Espíritu vino por medio de oír? No, dijo por oír con fe. Oír con fe. Y hay un ejemplo muy claro en la carta a los Hebreos, en donde el autor les dice, tengan cuidado, les dice, porque a nosotros también se nos anunciaron las promesas como a los israelitas en el desierto. Pero ellos quedaron en el desierto y fueron condenados porque eso que escucharon, dice, no estuvo acompañado con fe en los que oyeron. ¿Lo ven? No alcanza con escuchar, no alcanza con leer, tiene que ser recibida con fe. Tiene que ser recibida con fe. Ahora yo quiero ilustrarles qué significa esto. Antes de explicarlo yo se lo quiero ilustrar.
Hebreos capítulo 11, versículo 24. Fíjense cómo Moisés fue libre del pecado. Fíjense, por la fe, dice. Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Bien? Vamos a mirar este cuadro y vamos a ver cómo Moisés fue libre de la codicia de los tesoros de Egipto, de la ambición de poder por ser el heredero del faraón. ¿Cómo fue libre de eso? ¿Bien? Moisés creyó en la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. ¿De dónde sacó esto? Fíjense que el versículo 26 dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, dice, que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo que el oprobio de Cristo, Moisés? ¿De dónde salió Cristo? Si vos viviste como 2000 años antes de Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué sabía Moisés de Cristo? Lo que sabía Moisés era lo que Dios le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que por medio de un descendiente de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y que esa descendencia cuál era? ¿Egipto? No, el pueblo esclavo era esa descendencia. Entonces, si ese pueblo esclavo, por ese pueblo esclavo tenía que venir el descendiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, no importa las riquezas de Egipto. No importa lo grande que se vea este imperio, ellos van a salir. Ellos van a salir. Ellos van a heredar la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo operó la promesa en el corazón de Moisés? Moisés no solamente había escuchado la promesa, Moisés edificó el resto de su vida sobre la base de esa promesa. Y no solamente edificó el resto de su vida, no solamente cambió el curso de su vida por creer en esa promesa, sino que la consideró como un tesoro de valor mucho más grande que los tesoros de Egipto y que su ambición de poder. Creer en la promesa, edificar su vida sobre la verdad de esa promesa y valorar esa promesa por encima de todo lo que Egipto tenía para ofrecerle, fue lo que libró a Moisés del pecado. Eso es oír con fe. Oyó la promesa y tuvo fe en esa promesa. La creyó, edificó su vida sobre esa promesa y la valoró por encima de todo lo que Egipto tenía para ofrecerle. Eso es la fe. Eso es la fe. Y eso rompió el poder del pecado en Moisés. Rompió el poder que tenía la ambición por los tesoros de Egipto. Rompió la ambición de poder, de ser el heredero de Faraón. Lo rompió, lo hizo trizas. Moisés vio los tesoros de Egipto, Moisés vio su estatus como hijo de la hija de Faraón, y por el otro lado vio la promesa de Dios, y creer en esa promesa, atesorar esa promesa, considerarla más valiosa que todo lo demás, lo libró del pecado. Le dio muerte al pecado por oír con fe la palabra de Dios. Así fue como Moisés fue libre del pecado. Y así es, mis hermanos, como nosotros somos libres del pecado. De la misma manera. De la misma manera. Eso es lo que permite que, como Moisés, consideremos el sufrimiento por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, como un tesoro mucho más grande que cualquier cosa que el pecado nos pueda ofrecer. ¿Sí? Así es como el Espíritu Santo viene y mata el pecado en nuestras vidas. Así es como se blande la espada. ¿Sí? Por medio del oír con fe. ¿Y cuál es la recompensa? Si ustedes por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Van a vivir. Tenemos que terminar entonces considerando que la recompensa de este estilo de vida que lucha a muerte por matar al pecado es la vida eterna. Otra vez, ¿significa esto que nos ganamos la vida eterna
por medio de ir obteniendo victoria sobre el pecado? No. Tenemos vida eterna solo por medio de la fe en Cristo, aparte de nuestras obras. Aparte de nuestras obras. Solamente que esa fe que nos une a Cristo para vida eterna, también es el canal por el cual el Espíritu viene y le da muerte al pecado en nuestras vidas. Por el oír por fe. La misma fe. ¿Ven? La misma fe. O sea que en otras palabras, como hemos dicho varias veces, y espero que se aprendan este refrán antiguo y precioso. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica no está sola. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica no está sola. Viene acompañada del poder para matar al pecado. ¿Sí? Mis hermanos, déjenme terminar con algunas palabras de ánimo para ustedes y para mí también, que luchamos contra el pecado. ¿Sí? Lo primero, si nosotros creemos que en nuestra lucha contra el pecado está en juego la vida y la condenación eterna, entonces debemos tomarnos nuestra batalla contra el pecado con una seriedad que probablemente no la hemos tomado hasta ahora. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Sí? Ni un centímetro al pecado, mis hermanos. Ni un centímetro. De verdad. No seamos complacientes, no lo justifiquemos. ¿Sí? Vivamos a la luz de nuestras conciencias. Vivamos a la luz de nuestras conciencias. Y empapemos nuestras conciencias de la palabra de Dios. Por otro lado, y a colación de esto, si nosotros creemos de verdad que el pecado solo muere por medio de la acción del Espíritu Santo, entonces tomémonos realmente en serio el medio por el cual el Espíritu prometió venir. ¿Cómo prometió venir el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Tomémonos en serio eso, hermano. Si usted me está diciendo que quiere vencer al pecado en su vida, pero no pasa tiempo con la palabra de Dios, no escucha la palabra, no absorbe la palabra de Dios, entonces se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo. ¿Sí? Todo lo demás que podamos, todo otro esfuerzo va a ser un parche, ¿Sí? Hombres, ¿vieron que a veces estamos arreglando algo y la herramienta que necesitamos para arreglar algo, no sé, está guardada, está muy lejos y nosotros estamos tirados abajo del aparato y no tenemos ganas de ir a buscar el destornillador justo? ¿Y qué agarramos? Justo que hay ahí el tramontina. Siempre está cerca el tramontina cuando tenemos que atornillar algo. ¿Y qué pensamos? Pensamos que, bueno, nos arreglamos con esto y empezamos a querer con el tramontina ahí. Yo me hice un corte en un dedo, mis hermanos, por querer arreglar. No quieren saber lo que hice arreglar con un tramontina. ¿Por qué? Porque estamos queriendo arreglar un problema con la herramienta inapropiada. Esos son nuestros esfuerzos, mis hermanos. No conseguimos nada y terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Eso es lo único. Lo que hay que hacer es lo que al final la mayoría de las veces terminamos haciendo. Saliendo de abajo del aparato, levantándonos, yendo a buscar la caja arriba con la herramienta apropiada y después en 2 segundos resolver el problema. ¿O no? Es eso. No intentemos resolver el problema de nuestro pecado y nuestra batalla contra el pecado con parches. El Espíritu Santo, el único que puede matar al pecado, prometió venir a través de un medio, que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Vivan, mis hermanos, en la palabra de Dios. Vivan. Muy probablemente sus luchas y sus frustraciones con el pecado provienen de que no están meditando lo suficiente en lo que la Escritura dice acerca de ese pecado. Dense cuenta que es cuestión de vida o muerte. Matar al pecado depende de que el Espíritu lo haga y el Espíritu lo va a hacer a través de la palabra de Dios. Entonces, pasemos tiempo con la palabra de Dios. Pasemos tiempo con la palabra de Dios. Cuando creamos que lo que está en juego es nuestra vida eterna,
Tener un tiempo diario con la palabra de Dios va a dejar de ser una obligación o un hábito difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque se crea un sentido de supervivencia. Es esto o la muerte, ¿lo ven? Es esto o el pecado me mata. Pero además, como dijimos, oren, mis hermanos, oren, oren. Porque esto es algo que ni siquiera nosotros, leyendo el libro de Dios, podemos conseguir. Oren para que el Espíritu Santo encienda la fe en nuestros corazones mientras vamos leyendo la palabra de Dios. Él es el único que puede hacerlo. Él es el medio por el cual Dios va a cumplir la antigua promesa de escribir sus leyes en nuestros corazones, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? No solamente necesitamos aprenderlas, necesitamos recibirla con fe, y el Espíritu de Dios es el que hace esa obra, y por medio de esa obra mata al pecado en nuestras vidas. Mata al pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Mis hermanos, además, parados sobre la esperanza de que el Espíritu Santo matará así el pecado en nuestras vidas, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que el pecado muera. ¿Sí? Recuerden, la lucha por la santidad no es ir a la reposera y esperar que las cosas fluyan. Eso no es la santidad. El Espíritu Santo mata empuñando junto con nosotros la espada, dándole a nuestras manos la fuerza que nuestras manos no tienen, pero nosotros empuñamos la espada. ¿Sí? No piensen, mis hermanos, ninguna medida es exagerada cuando hablamos de matar al pecado. Ese es el punto de las palabras de Jesús, de que si es necesario hay que cortarse la mano y arrancarse el ojo. Ninguna medida es exagerada. Ninguna medida es exagerada para que el pecado muera. Al contrario, Jesús murió, mis hermanos, para que podamos darle muerte al pecado. Jesús murió y Él le dio muerte a nuestro hombre esclavo al pecado. Él lo mató en la cruz y Él lo hizo para que nosotros, en nuestro diario andar, podamos darle muerte al pecado. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús, en su vida y en su muerte, hizo por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer para llevarnos a Dios. Y si para llevarnos a Dios tenemos que darle muerte a las obras de la carne, nosotros, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, podemos darle muerte a las obras de la carne. ¿Sí? Podemos darle muerte a las obras de la carne. Él compró el don del Espíritu Santo como un regalo de gracia, así como compró para ustedes el perdón de los pecados, así como compró para ustedes su lugar en la familia de Dios. Él compró para ustedes el don del Espíritu Santo que viene a ustedes por medio de la fe para matar al pecado. Entonces confíen en Jesús, confíen en que lo que Jesús hizo por ustedes no solamente es algo en el cielo, en el tribunal de Dios, declarándolos justos. Él hizo eso, pero Él también hizo algo por ustedes que tiene reflejos en el acá, en el ahora, que lo pueden ver, y es la victoria. Él compró para ustedes la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Entonces, parados en la roca firme del Evangelio y del poder de la cruz, hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. No dejemos al alacrán del pecado ni un centímetro en nuestras vidas. Porque va a poner sus huevos muy cerca de nuestros corazones y finalmente nos va a matar. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. ¿Oramos? Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nuestras fuerzas son muy pocas y nuestra lucha es muy difícil, muy larga, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo venga a nosotros a fortalecer nuestros brazos, a darle sentido a nuestros esfuerzos, y aquellos de mis hermanos que amen y que busquen la santidad, que puedan ver
al poder del pecado debilitarse. Eso necesitamos, Señor. Hacenos más como tu Hijo. Para que tu Hijo sea exaltado, Señor, en medio nuestro, hacenos más como Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.